Hola queridos amigos, bienvenidos, ¿no es cierto?, a nuestro segundo capítulo de esta serie en donde estamos explorando el crecimiento en Cristo en nuestro programa con la Biblia abierta de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile. Al igual que en el capítulo anterior, me acompaña el pastor Eduardo Franco y quien les habla, el pastor Pablo Millanao, el decano de nuestra facultad, yo docente de esta misma. Quedamos, ¿no es cierto?, con un compromiso con nuestros amigos de abordar algunos de los elementos que la Biblia usa para ilustrar, ¿no es cierto?, esta idea de crecer en Jesucristo. Así que vamos a orar, vamos a invitar la presencia de Dios aquí en nuestro diálogo para que al explorar diferentes pasajes de la Escritura tengamos la compañía de Él también. ¿Nos puede dirigir, por favor? Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, ahora al abrir tu palabra, rogamos la iluminación del Espíritu Santo para que ella pueda hacer un impacto en nuestra vida, en nuestra mente, y pueda afectar la forma en que nos relacionamos contigo y también con nuestros hermanos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hay varias, ¿no es cierto?, imágenes que tal vez se nos pueden venir a la mente. Sin embargo, creo que nos vamos a dirigir un poco a cómo Jesucristo eligió, ¿no es cierto?, algunos elementos. Y yo creo que ustedes, queridos amigos, coincidirán con nosotros de que las parábolas pueden ser una fuente inagotable, ¿no?, de reflexión respecto a este tema. ¿Qué parábola tal vez tienes en mente, Eduardo? Sí, nosotros encontramos varias parábolas, y acá no vamos a poder agotar todo lo que Jesús dijo, ni en su extensión, ni en su profundidad. Sin embargo, creo que hay varias que Jesús señaló. Una de ellas es la parábola de la mostaza. ¿Por qué? Porque él está describiendo al reino de los cielos, ¿verdad? Acá. Y él dice allí en capítulo 13, versículo 31, 32. De Mateo, ¿no es cierto? De Mateo, perdón. Sí. Estamos en Mateo, gracias. Okay. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Aquí otra vez pone la palabra crecer, ¿cierto? En la experiencia de los ciudadanos del reino. Está también en Juan 15, Jesús va a dedicar bastante espacio, bueno, Juan dedica bastante espacio a registrar lo que Jesús dijo en torno a la vid verdadera. Y él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Mi padre es el labrador. Habla allí también de llevar fruto. En Mateo, otra vez 13, en 1 al 9, está la parábola del sembrador. Y es una parábola extensa que tiene mucho contenido. Pero en estas tres figuras está la imagen que Jesús usa del mundo natural, por así decirlo. Ese es, digamos, sería el común denominador. Imágenes extraídas del mundo natural para expresar, para ilustrar la vida del creyente, que nace al reino de los cielos, pero debe crecer, debe dar fruto incluso. Se habla del fruto. Se va a señalar incluso que aquellos que no dan fruto son lanzados, ¿cierto? Son echados fuera, son quemados. Así que el crecimiento es una... No sé si la palabra correcta sea imperativo, pero es una característica que ineludiblemente estará en la experiencia de los genuinos hijos de Dios. Sí. Hay algo que siempre me ha llamado la atención de la parábola del sembrador, por ejemplo. Los símbolos en la Biblia siempre pueden tomar más de un sentido. Y por eso se usa el símbolo, para no restringir el significado. Si nuestros amigos ahí nos acompañan, seguramente tienen también sus Biblias abiertas, ¿no? Como es el lema aquí de nuestro tema, de nuestros programas. Allí en Mateo 13 tenemos que el sembrador sale a sembrar, ¿no es cierto? Y siembra la semilla. En la explicación que Jesús da de esta parábola, la semilla en realidad puede significar dos cosas. Lo sembrado, eso dice el versículo 19, que es la palabra.
cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. O sea, lo que fue sembrado es la palabra. Pero luego, ahora en el versículo 20, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, o ahora es la persona, es el que escucha. Por lo tanto, la palabra y el que escucha, ambos pueden estar representados ahí en el concepto de la semilla. Y ya que es la semilla que crece, notamos que aquí esta parábola está uniendo el concepto de la palabra de Dios con la realidad de la persona que crece. Qué importante es, entonces, para nuestro crecimiento como cristianos, el rol de la palabra de Dios. No podríamos crecer, no podría germinar esa vida sin la palabra. Y por algo Jesucristo entonces usa la semilla para representar ambos aspectos. La palabra que es sembrada y que produce el crecimiento, pero ahora también el que escucha la palabra es a su vez también la semilla que crece. Hay mucho que se podría decir al respecto. A mí me gusta pensar que es la palabra de Dios. Aquí las palabras de Cristo, evidentemente, que la tenemos en la Biblia. Y alguien podría decir esto es papel y tinta, ¿verdad? Pero aquí está la palabra de Dios. Lo que Dios dijo está acá. Y cuando Dios dice, hay vida. Dios dijo y hubo hierba. Dios habló a la tumba de Lázaro y la palabra de Dios, esas ondas sonoras salidas de la boca de Cristo produjeron vida. Vida en un cuerpo inerte. Es la palabra de Dios la que produce vida. ¿Sí? Esa imagen es muy potente, podríamos ahondar más en eso, pero ahí nos vamos a ir. Sí. Y bueno, cómo no recordar también, ¿no? El valle de los huesos secos en Ezequiel. Dios va hablando y esos huesos, ¿no es cierto?, van siendo cubiertos por tejidos, por músculos, por piel, y finalmente hay vida donde antes solamente donde la palabra había de Dios, muerte, y es la palabra de Dios. Y aquí tenemos la palabra de Dios. Justamente, así es. Así que tenemos, ¿no es cierto?, en Jesús, en estas parábolas, creo que temáticas que vienen desde la agricultura, ¿no es cierto? Tal vez la mayoría de nuestros amigos que nos escuchan han sido nacidos y criados en ciudad. Y eso es terrible, ¿no? Porque tal vez nos cuesta un poco apropiarnos de estos elementos. Pero ahí es donde podemos inquirir, tal vez en un viaje hacia un lugar un poco más campestre, ¿no? E indagar en estas cosas, porque realmente ilustra muy bien nuestra propia experiencia. Pablo tal vez es imposible dejarlo fuera, ¿no? Pablo también, él también habla de la vida natural, ¿ya? Porque estamos en ese aspecto todavía. Él dice, yo planté, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Esto se encuentra en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 a 9. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios es el que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa según su labor. Ya podremos adelantar algunas lecciones del mundo natural, de esta figura del crecimiento cristiano extraída del mundo natural, tanto de Jesús, por parte de Jesús como por parte de Pablo. Lo primero es que hay cosas que podemos hacer nosotros para el crecimiento y cosas que no, definitivamente no podemos hacer. Nosotros podemos preparar el terreno, hablando de este mundo de la agricultura, ¿verdad? Abonar, regar, cuidar, proteger, crear las condiciones para que exista el crecimiento, pero evidentemente el crecimiento lo produce solo Dios. Llevado esto a la vida espiritual. Entonces ahora, ya que estamos hablando del crecimiento cristiano, ¿qué hacemos para crecer? Entonces lo que podemos hacer es ponernos a nosotros mismos en un ambiente propicio para el crecimiento. Ya hablamos de el cimiento en la palabra, en la conexión con Cristo, ya que Jesús habla de la vid, ¿cierto? La conexión con Cristo a través del estudio de la palabra, a través de la oración, rodeándonos de creyentes, y vamos a hablar de la comunión ya en un próximo capítulo, alabando al Señor en la iglesia, es decir, rodeándonos de un ambiente propicio para el crecimiento, pero el crecimiento lo da Dios. Eso es algo, ahí nosotros no podemos hacer mucho, y hay otras cosas que podemos adelantar un poquito más adelante sobre esto.
requiere tiempo, entre otras cosas. No, desde luego. Y de hecho está implícito esto, ¿no? El tiempo. ¿Qué factor tan importante? A veces nos damos por vencidos porque no sabemos esperar. Y pensamos que ha sido un fracaso, ¿ya? Tal vez alguien está iniciándose en la experiencia cristiana, piensa de que 3 meses debe ser suficiente como para haber resuelto algunas cosas y ya se está dando por vencido, siendo que, como ya vimos en el capítulo anterior, y se sigue asomando este concepto, ¿no? Es el proceso de toda una vida. El tiempo es el escenario en donde Dios obra, ¿no es cierto?, esas maravillas que Él tiene. Hay que recordar que Pablo va a adelantar que la obra de Cristo va a ser finalizada cuando Jesucristo venga. Él perfeccionará la obra, Filipenses, ¿cierto? Hasta el día de Jesucristo. Así es. Así que bueno, nosotros tenemos aquí en estos pasajes estos diferentes aspectos que, claro, el tiempo se hace breve. Sin embargo, una cosa es clara, hay que crecer. Tenemos ahí, ¿no es cierto?, también Pablo hablando acerca de la necesidad ya de dejar de ser niños, ¿no es cierto?, avanzar hacia la madurez. ¿Será una ofensa eso? ¿Tratar a alguien de infantil? ¿Es eso lo que Pablo tenía en mente? Yo no creo, la verdad es que no puedo estar en la mente de Pablo, pero sin lugar a dudas él usa la imagen de, ahora ya no del mundo natural, de la vida humana, de la nueva vida, y habla del crecimiento de un niño. Lo menciona en más de una vez. En 1 Corintios 14, él habla aquí de no ser como niños, ¿cierto?, en la manera de pensar, sino ser maduros en la manera de pensar y ser niños en otros aspectos. Ya en Efesios, un texto que leímos antes y que me gustaría ir directamente a la palabra de Dios, porque ahí hay un elemento interesante también. En Efesios capítulo 4, gracias, dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, estoy leyendo desde el versículo 11 esta vez, otros profetas, evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Una construcción que va avanzando, que se va perfeccionando. El versículo 13, hasta ahora, que todos lleguemos a la unidad de la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ahí hasta la meta de crecimiento. ¿Ya? Para que no seamos, ahora dice, como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de los hombres, para engañar que empleen con astucia artimañas del error. Y aquí otra vez aparece la figura del niño que debe ir creciendo y madurando. Así que esta figura es potente también acá. Hay varias lecciones, tal vez por el tema del tiempo, ir avanzando un poquito más rápido en esto. Hay varias lecciones que podemos aprender acá, Pablo, de esto. Por ejemplo, el crecimiento requiere tiempo, tú ya lo mencionabas. No es instantáneo. Incluso hay ciertas etapas que ir quemando. Los niños no corren, ya hablando de esta figura, los niños no corren a los 6 meses. Tiene que tener su tiempo de maduración. Una planta no da los frutos cuando salen las primeras hojas. Tiene un tiempo. Hay ciertas etapas que ir quemando. Y no necesariamente está de acuerdo o va en paralelo con la edad biológica. Alguien podría ser un adulto, biológicamente hablando, pero un niño espiritual. Los niños de por sí son dependientes, ¿verdad? Un niño pequeño no se puede autoalimentar. Requiere que lo alimenten. Lo mismo los bebés espirituales de la iglesia. Los que son más adultos deben facilitarle la alimentación, darle un poco más digerida la palabra de Dios. Un niño ya adolescente está en la etapa de la exploración, ¿verdad? Quiere aprender cosas. Una persona más grande se puede autoalimentar. Cuando es adulto ya puede alimentar a otros. Y cuando ya es padre puede reproducirse y producir nuevos cristianos. Es decir, hay varias lecciones que podemos aprender de esto. Pero una cosa queda clara, ¿no? Y lo hemos recalcado, creo: tiempo. Nada es instantáneo. Nada ocurre simplemente porque seguí los 3 pasos secretos y no. La vida es más compleja que eso. Volviendo tal vez a uno de los primeros textos que vimos acá, ¿no? En la parábola de
la semilla de mostaza. Si es la semilla de mostaza la más pequeña de todas las semillas, algunos comentaristas dicen, bueno, la verdad es que sí hay algunas que son más pequeñitas, pero en el contexto, ¿no es cierto?, de Palestina, de Judea, era proverbial, ¿no es cierto?, la semilla de mostaza como siendo tan pequeña en relación al tamaño de finalmente ese árbol cuando crece. Y tal vez ahí está la maravilla de esa parábola. Comparativamente sorprende cómo de algo tan pequeño se ha logrado esto, que incluso las aves del cielo pueden posar y hacer sus nidos sobre ella. Lo sorprendente del crecimiento que parecía poco probable, o tal vez hasta imposible para la mente humana. Queridos amigos, tal vez a veces uno se mira y uno dice, ¿qué va a poder hacer Dios conmigo? ¿De qué crecimiento me hablan? Yo ya llevo 20, 30 años tratando de superar esto y no lo he logrado. Sin embargo, esta parábola nos apunta de que por más que nos sorprenda, por más que nos parezca poco probable, si Dios está detrás, el crecimiento ocurrirá. Hay un elemento allí, hablando de los árboles, en el Salmo 1, que después lo va a repetir Jeremías en el capítulo 17. Dice que el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, el buen árbol, cuya hoja no cae y su fruto da a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Y Jeremías va a añadir que cuyas raíces llegan hasta las corrientes de las aguas, y sabemos que las corrientes de las aguas en la Biblia es un símbolo potente de Jesús. Y consiguiendo esa línea de pensamiento del símbolo, ¿no? No es una exégesis esto necesariamente, pero algo podemos aprender. Lo que ocurre afuera, que vemos nosotros y que es el crecimiento, el dar frutos, depende de lo que ocurre bajo la superficie. ¿Qué es lo que nadie ve? El crecimiento espiritual va a ocurrir en el interior y probablemente estén ocurriendo cosas en nuestro corazón que nadie más ve. Y tenemos que ocuparnos de aquello que nadie más ve, porque hacia allá van nuestras raíces. Nosotros podemos decir, ¿qué hago yo cuando estoy solo? ¿Qué hago cuando nadie me ve? ¿Qué aprovecho de hacer en la intimidad? Bueno, hacia allá están nuestras raíces. Y vamos a crecer dependiendo de hacia dónde dirijamos nuestras raíces. Y Dios quiere que estén en la palabra de Dios, en la oración y en la conexión con Jesucristo. Así es. Así que bueno, nada es instantáneo, hay etapas, debemos permitir el tiempo. Invitemos, ¿no es cierto?, a esta idea de permitámonos dejar ser sorprendidos por Dios. No demos por perdida alguna situación de nuestra vida que creemos que está estancada. Dios todavía puede sorprendernos si es que se lo permitimos. Dios tiene un plan de crecimiento para cada uno. Y hay, como ya se mencionó, aspectos que dependen de nuestra voluntad, ¿no? El que escucha, el que recibe. Por lo menos debemos permitir eso aquello, ¿no? Eso de que hace el labrador, de crear el ambiente necesario. Eso es lo que podemos hacer. Así es. Bueno, queridos amigos, tenemos, ¿no es cierto?, tanto todavía que explorar. Queremos ver ahora un poco de lo que ya se anticipaba. Cómo tomar mi experiencia de crecimiento y llevarla tal vez a otro. Sí. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, también grandes desafíos. Toda planta en algún momento genera las semillas necesarias para poder replicar y dar más vida. Vamos a ver también en el próximo capítulo, más específicamente, ya entrando en profundidad, de qué depende el crecimiento. ¿Qué es aquello que tenemos que hacer realmente para crecer? Hablando ya no de las figuras, sino ya de lo concreto que dice la palabra de Dios. Yo quisiera terminar, si me permite, Pablo. Traje aquí un pequeño poema sobre el crecimiento en Cristo. ¿Qué es crecer? Y crecer en Cristo finalmente, porque a eso está dedicado, son solamente unas pocas líneas. Crecer en Cristo. ¿Qué es crecer en Cristo? Nos paramos, nos caemos, nos paramos y nos caemos. Luego nos paramos, damos un paso, nos caemos. Luego damos un par de pasos, 2 pasos más y nos caemos. Caminamos un poco mejor, corremos un poquito, nos caemos. Después corremos y finalmente volamos. Es una progresión. No podemos esperar llegar a un
estado de perfección a poco andar. Es un camino que dura toda la vida. Y a eso queremos invitarlos. Y esto es obra de Dios. Así es. ¿Qué sería de nosotros sin esa obra de Dios que no se cansa de salir a sembrar, ¿no es cierto? Y producir ese crecimiento. Así que, queridos amigos, gracias por acompañarnos en este capítulo y quedan invitados al siguiente, en donde vamos a ver, bueno, cómo replicar, cómo llevar esto a otros. Esta vida y este crecimiento no puede quedar solo para nosotros. ¿Ya? Así que nos encontramos. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en breve. Hasta luego.